En el silencio de la madrugada, una tormenta eléctrica rasga el cielo. Una figura solitaria camina por la calle desierta, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros. De repente, el reloj marca las 23:59, las luces parpadean y una voz susurra: mira a tu alrededor. Las señales están aquí, en el horizonte, ciudades inundadas, niños llorando, familias separadas. Los periódicos informan de catástrofes inexplicables. El miedo se apodera de nosotros, pero pocos perciben la verdad. Vivimos en los últimos días. Jesús me mostró, en un sueño vívido, las 10 señales proféticas del fin de los tiempos que están sucediendo ahora y casi nadie los ve. Mis queridos hermanos y hermanas, necesito compartirles algo que cambió radicalmente mi perspectiva de la vida. Esa noche no fue una noche cualquiera. Estaba acostado, intentando dormir, pero algo en el aire se sentía diferente, pesado, casi sofocante. Era casi medianoche cuando me invadió una extraña sensación, como si me llamaran a prestar atención a algo urgente. No fue un simple sueño, sino una experiencia vívida, con imágenes y sonidos tan reales que, al despertar, sentí el corazón acelerado y las manos frías de miedo y sorpresa. El silencio de la madrugada fue roto por una premonición. Algo está a punto de suceder, y pocos se dan cuenta. Era como si el universo me sacudiera, intentando abrirme los ojos a señales que están por todas partes, pero que la prisa de la vida insiste en ignorar. Siempre he sido de esas personas que buscan una explicación lógica para todo, un poco escéptica, pensando que las profecías y visiones eran exageraciones de mentes asustadas o historias contadas para manipular a personas frágiles. Pero cuando esa suave voz, casi susurrando en el fondo de mi mente, dijo: observa las señales, ya han comenzado, todo cambió en mi interior. Pasé días intentando olvidar, intentando convencerme de que era solo cansancio o imaginación. Pero los acontecimientos a mi alrededor solo confirmaban lo que quería negar. Tragedias en los titulares, familias separadas por razones triviales, noticias de guerras lejanas, desastres naturales, una sensación de urgencia en el aire. Me di cuenta de que el mundo estaba en alerta, pero muchos prefirieron cerrar los ojos y seguir viviendo como si nada estuviera fuera de lugar. Mis pensamientos no me daban tregua. Empecé a cuestionarme cada detalle. ¿Por qué tanta violencia de repente? ¿Por qué tanta división entre personas que antes caminaban juntas? ¿Por qué el miedo parecía haber invadido incluso los hogares más protegidos? Buscando un sentido, comencé a registrarlo todo en un cuaderno en sueños, sensaciones, sucesos cotidianos. Era como armar un rompecabezas cuyas piezas provenían de todas partes, de las noticias, de los pequeños detalles de la vida cotidiana, de conversaciones breves que parecían contener mensajes ocultos. Dios usó cada fragmento para hacerme ver que el tiempo de la ignorancia estaba llegando a su fin. Y esto no era solo para mí, sino para todos los que tuvieron el coraje de ver más allá de las apariencias. Al principio, confieso que intenté ignorarlo todo. Prefería creer que era solo una fase, que todo volvería a la normalidad. Pero con cada día que pasaba, la urgencia se intensificaba. Empecé a notar un miedo contenido en los ojos de la gente, una tristeza disfrazada de sonrisas automáticas, una sensación colectiva de que algo estaba a punto de derrumbarse. Incluso sin hablar abiertamente, era posible sentir que muchos llevaban un peso similar al mío. Comprendí que Dios despierta corazones no para asustar, sino para salvar, para preparar, para dar una nueva oportunidad antes de que sea demasiado tarde. Esta inquietud se convirtió en mi compañera constante, y en lugar de luchar contra ella, decidí buscar respuestas más profundas. Así descubrí que mi misión era más grande que mi comodidad. El mundo entero parece estar en alerta, pero no todos quieren verlo. Vi que las catástrofes recurrentes, la búsqueda frenética de sentido, e incluso la indiferencia ante el sufrimiento ajeno, son señales de que algo necesita cambiar. Al sumergirme en las Escrituras y dedicar más tiempo a la oración, comprendí que Dios no revela nada en vano. Cada detalle, cada advertencia, cada sensación de incomodidad es una invitación a la reflexión, al cambio, a la acción. No compartir sería un error. El miedo a ser llamado loco, a ser criticado o desacreditado, no podría ser mayor que el riesgo de permanecer en silencio ante la verdad. Hoy, al mirar atrás, comprendo que esa noche fue el comienzo de un llamado a despertar a otros, a alertar a quienes están distraídos, a sacudir a quienes aún creen que todo es normal. Compartir esta experiencia
no es fácil. Requiere valentía, pero también es un acto de amor, porque lo que está por venir puede sorprender incluso a los más preparados, y no hay tiempo que perder. Por eso, les pido sigan cada capítulo de esta historia. Permitan que Dios les hable al corazón como habló al mío, y estén listos para ver las señales proféticas del fin de los tiempos, porque están entre nosotros, y aún hay tiempo para reaccionar. La primera señal que Jesús me mostró en esa experiencia fue como un puñetazo en el pecho, la creciente división entre las personas. No era una división común, como esas discusiones cotidianas que se resuelven rápidamente con una disculpa. Era algo más grande, más profundo, que estaba destrozando familias, destruyendo viejas amistades y convirtiendo a los vecinos en enemigos. En el sueño, vi un muro invisible que se alzaba en medio de una multitud, separando a personas que antes caminaban juntas. El aire se volvió pesado, y la sensación era de aislamiento, de frialdad, como si cada persona se hubiera convertido en una isla rodeada de desconfianza. Sentí el impulso de cruzar esa barrera, de reunir esos rostros familiares, pero por mucho que lo intentara, la separación parecía insuperable. Era como si el orgullo se hubiera convertido en la fuerza dominante del mundo. Al despertar, no podía olvidarlo. Miré a mi alrededor, observé las redes sociales y vi cómo las discusiones se multiplicaban por nimiedades, ideologías, opiniones diferentes, religiones diferentes y estilos de vida opuestos. El respeto se convirtió en la excepción, el diálogo en un riesgo y la cancelación en la regla. Quienes ayer reían y se abrazaban, ahora se bloquean y se evitan, como si ya no tuvieran nada en común. Esto se extiende por los hogares, dividiendo incluso a padres e hijos, hermanos de sangre y parejas. Todo parece una gran batalla de egos, donde el amor, poco, da paso a la indiferencia. Vi claramente que este tipo de separación no es natural. Es un síntoma de algo espiritual, una advertencia de que estamos lejos de lo que Dios soñó para nosotros. Recuerdo, en el sueño, intentar gritar por la reconciliación, rogándoles a las personas que se miraran a los ojos y recordaran las historias, las risas, los momentos de dolor y superación que habían vivido juntos. Pero el muro invisible era sordo, y cada uno prefería el silencio al diálogo, la distancia a la humildad. Entonces oí una voz firme: la división será el principio del fin. Estas palabras resonaron profundamente, como una advertencia urgente. Empecé a reflexionar sobre cuántas veces, por orgullo, no pedí perdón ni abracé a quienes amaba. Cuántas oportunidades de empezar de nuevo se perdieron porque ninguna de las partes quería ceder. El enemigo sabe que, separados, somos más vulnerables. Por eso invierte tanto en sembrar discordia, dolor y resentimiento. Empecé a buscar ejemplos de reconciliación a mi alrededor, personas que superaron la barrera del orgullo para reparar lazos perdidos. Descubrí que, a pesar de la dureza del mundo, aún existen historias de perdón en padres e hijos que se reencuentran, amigos que superan viejos desacuerdos, parejas que deciden volver a intentarlo. Estos relatos son como pequeñas luces en la oscuridad, demostrando que la reconciliación aún es posible, pero requiere valentía y humildad. Recordé el ejemplo de Jesús, quien perdonó incluso a sus agresores, quien nos enseñó a amar, incluso a quienes nos hacen daño. Nunca alentó la separación, sino la comunión, la empatía y el diálogo sincero. Esto es lo que distingue al verdadero cristiano en un mundo fragmentado. Al compartir este mensaje, mi deseo es que quienes me escuchan ahora se detengan un momento a reflexionar sobre sus propias relaciones. ¿No hay alguien a quien debas pedir perdón? ¿Algún viejo resentimiento que te impide avanzar? ¿Alguna amistad o vínculo familiar que espera un nuevo comienzo? La división puede ser el principio del mundo, pero la reconciliación puede ser el comienzo de una nueva etapa en tu vida. No dejes que el orgullo ni el miedo te impidan reconstruir puentes. A menudo, un simple gesto, un mensaje, una llamada telefónica pueden cambiar por completo la historia de una familia, una amistad, incluso de una comunidad. Si sientes que el mundo es más frío, que las personas que te rodean están más distantes, debes saber que no estás solo con esta percepción. La buena noticia es que está en nosotros romper este ciclo. Ser un puente donde solo hay muros, ser una voz de paz donde solo hay conflicto. La primera señal está en todas partes, pero la decisión de cómo reaccionar también está en nuestras manos. Elige el perdón, elige el diálogo, elige ser diferente. Empieza hoy, da el primer paso, por pequeño que sea. El mundo necesita personas dispuestas a amar sin límites, a empezar de cero tantas veces como sea necesario. Así, la señal que comenzó como una advertencia,
puede ser el punto de partida de un nuevo tiempo de unidad y esperanza para todos nosotros. La segunda señal que Jesús me mostró fue tan profunda y aterradora como la primera. La naturaleza, que siempre ha sido nuestra fuente de vida y belleza, comenzó a mostrar signos de rebelión. En el sueño, vi océanos que se alzaban con una furia inusual, como si quisieran tragarse la tierra. El cielo, que una vez había sido azul y sereno, se oscureció, cargado de nubes amenazantes. El viento parecía una fuerza incontrolable, derribando todo a su paso. Lo que una vez fue suave y predecible, ahora se volvió impredecible y salvaje. Las ciudades costeras se inundaron, los bosques quemados por incendios que no se extinguían. El mundo parecía estar siendo tragado por la creación misma, y sentí, en lo más profundo de mi ser, que esto no era casualidad. Las noticias ya no tenían sentido. Parecía que las tragedias naturales ocurrían con una frecuencia sin precedentes. Vi, en imágenes vívidas y dolorosas, el impacto de tormentas, vientos devastadores, inundaciones que arrasaban pueblos enteros, montañas que se derrumbaban sin previo aviso. La voz que me guiaba en el sueño repetía: la creación gime por la redención. Era como si la tierra, las aguas, los vientos esperaran la salvación. Las palabras de Romanos las 8:22 se volvieron tan reales, como si todo a mi alrededor implorara el fin de su sufrimiento, la restauración. Comprendí que la naturaleza no solo reaccionaba al abuso humano, sino que respondía a algo mayor, a un llamado divino de restauración. Recordé cómo siempre oíamos hablar de las señales del regreso de Cristo, pero nunca imaginamos que fueran tan visibles y urgentes. En ese momento, la tierra se expresaba dramáticamente, como un niño que clamaba atención, y como humanidad ignorábamos ese clamor. La arrogancia humana, el desprecio por el medio ambiente, la contaminación, la devastación de bosques y océanos. Todo esto contribuyó a que la naturaleza reaccionara con tanta violencia. Me preguntaba, ¿hasta cuándo seguiremos destruyendo lo que Dios creó para ser cuidado y preservado? No se trataba solo de un problema ecológico, sino espiritual. La creación, hecha para glorificar a Dios, ahora reflejaba nuestro pecado. Comprendí que los desastres naturales reflejan un mundo que se ha alejado de Dios. Él nos dio dominio sobre la tierra, pero nos hemos olvidado de cuidarla con el mismo amor y respeto con que Él nos cuida. El llamado no es solo al arrepentimiento, sino a revertir el daño que hemos causado. Las imágenes del sueño eran vívidas y dolorosas, ambas familias huyendo de las aguas, comunidades enteras destruidas por incendios y huracanes, pero también vi pequeños gestos de esperanza. Vi grupos de personas uniéndose para ayudar, reconstruir, plantar árboles donde antes había desierto. Vi a jóvenes organizando labores de limpieza, buscando alternativas para un futuro más sostenible. Y, mientras la tierra sufría, el corazón humano también mostraba signos de sanación y arrepentimiento. Esta señal me llevó a una profunda reflexión sobre nuestra responsabilidad. No basta con orar y pedir milagros sin hacer nuestra parte. Dios llama a la humanidad no solo al arrepentimiento espiritual, sino también al arrepentimiento práctico en cuidar lo que nos ha dado. Debemos ser fieles administradores de su creación, preservando y restaurando lo que se ha perdido. Cuando empezamos a cuidar nuestro planeta, empezamos a cuidar unos a otros, porque todo está interconectado. Cuidar la naturaleza es una extensión de nuestro amor a Dios y al prójimo. Y cuando seamos conscientes de esto, veremos la transformación, tanto en el mundo que nos rodea, como en nosotros mismos. Me encontré orando no solo por la humanidad, sino también por la tierra, por las criaturas que la habitan, por los bosques en llamas, por los océanos embravecidos. La Biblia nos dice que Dios ama la creación y la creó con un propósito. Y por mucho daño que haya causado el pecado, aún tiene planes de restauración para todo. La naturaleza puede estar en rebelión ahora, pero eso no significa que no tenga esperanza. Al contrario, espera la revelación de los hijos de Dios para restaurar todo lo que se ha perdido. Y, si nosotros, como cristianos, comenzamos a tomar acciones concretas en defensa de la creación, podemos ser instrumentos de transformación. La segunda señal no es solo una advertencia, sino una invitación a unirse al plan divino de restauración. La tercera señal, quizás la más sutil y peligrosa de todas, me impactó con una fuerza inesperada. En el sueño, caminaba por una plaza abarrotada, donde miles de personas se detenían a escuchar discursos seductores, palabras hermosas,
y promesas irresistibles. El ambiente era festivo, pero tras las sonrisas se escondía un extraño vacío. Sentí un escalofrío al comprender que no todo era lo que parecía. Las voces de los oradores eran suaves y encantadoras, pero transmitían mentiras disfrazadas de verdad. Entonces vi multitudes dejándose llevar por promesas de felicidad instantánea, por doctrinas que afirmaban que todo está permitido, siempre que el placer sea inmediato. Eso me hizo comprender la sed de respuestas fáciles que tiene la gente, incluso si eso significa alejarse de la verdad. En la vida real, esta seducción ocurre a diario ante nuestros ojos. Las redes sociales están repletas de videos y mensajes de gurús espirituales, influencers que se presentan como mensajeros de Dios, pero siembran confusión, duda e incluso odio. Líderes carismáticos manipulan a las multitudes en nombre de la fe, desviando los corazones del verdadero evangelio. Sentí una profunda angustia al darme cuenta de que tantos están siendo engañados por discursos que parecen bíblicos, pero que son meras adaptaciones modernas de lo que se ha dicho durante siglos. Todo se aclaró aún más cuando escuché, en el sueño, esa voz que susurraba: han cuidado con los lobos con piel de oveja. El desafío es inmenso, porque las mentiras de hoy vienen en formatos atractivos y modernos, con palabras dulces y grandes promesas. ¿Cómo podemos distinguir lo falso de lo verdadero cuando todo parece tan convincente? Sentí que el secreto está en volver a la fuente, a la palabra, a la intimidad con Dios. Solo así podemos desarrollar el discernimiento para percibir cuando algo se desvía. No es fácil nadar contracorriente, pero es necesario si queremos mantenernos firmes en tiempos de confusión. En el sueño, vi a personas abrir los ojos después de mucho sufrimiento, arrepentidas de haber confiado en los líderes equivocados, y sentí un peso de responsabilidad al compartir esta advertencia. Reflexioné sobre mis propias decisiones, sobre a quién elijo escuchar, seguir y admirar. ¿Cuántas veces dejamos de lado la sencillez del Evangelio para perseguir novedades espirituales, fórmulas mágicas, movimientos que lo prometen todo a cambio de nada? El corazón humano anhela sentido, esperanza, pero puede ser fácilmente engañado cuando no está anclado en principios sólidos. Jesús nos llama a la vigilancia, la oración y la humildad. Nos advirtió sobre el tiempo del engaño, y ahora ese tiempo ha llegado con toda su fuerza. Me invadió una sensación de urgencia. Necesitamos aprender a cuestionar, a buscar, a no aceptar ninguna enseñanza sin examinarla a la luz de la verdad. Comencé a orar pidiendo discernimiento, no solo para Amy, sino para todos mis seres queridos. Le pedí a Dios que cuidara mi corazón y el de mi familia, mis amigos y mi comunidad. En estos tiempos, la sinceridad y la humildad son nuestra mayor protección. Dios no rechaza a quienes lo buscan con todo su corazón, aunque se equivoquen en el camino. En el sueño, vi a personas que habían caído en la mentira siendo rescatadas por el amor de Dios, porque aún había tiempo para empezar de nuevo. Esta señal no solo nos advierte contra los falsos profetas, sino que la gracia de Dios llega incluso a quienes se pierden en las sombras del engaño. Si sientes que vives en medio de la confusión, no desesperes. Hay esperanza para quienes buscan sinceramente la verdad. No temas cuestionar, dudar, buscar respuestas de la fuente correcta. Pide discernimiento a Dios. Busca la palabra. No te dejes llevar por promesas fáciles. El tiempo del engaño ha llegado, pero Dios aún habla a los corazones que desean escuchar. Mantente fiel, aunque sea difícil, aunque parezca solitario. Tu autenticidad será una luz para otros, y tu ejemplo puede salvar muchas vidas del camino del error. La tercera señal es una advertencia para permanecer vigilantes, y la promesa de que la verdad siempre triunfará. La imagen de la cuarta señal quedó grabada en mi mente como una cicatriz. Vi a hermanos y hermanas en Cristo humillados públicamente, tratados como criminales simplemente por profesar su fe. Las iglesias, antes llenas de alabanza, ahora estaban vacías, con las puertas cerradas por miedo o por orden de autoridades hostiles al mensaje del Evangelio. La sociedad, que antes respetaba los valores cristianos, ahora parecía avergonzada de admitir su fe. El simple hecho de llevar una Biblia era motivo de miradas sospechosas o palabras de desprecio. En el sueño, sentí el peso del aislamiento, el dolor de ser incomprendido, rechazado simplemente por no conformarme a los valores del mundo. Al despertar, comprendí que esta persecución no era algo lejano, reservado para historias del pasado o tierras lejanas. Ya se manifiesta sutilmente en nuestra vida cotidiana,
compañeros de trabajo que se burlan de nuestra esperanza, familiares que intentan disuadirnos, amigos que se distancian porque no están de acuerdo con nuestras decisiones. En muchos lugares, el precio de la fe es aún más alto en encarcelamientos injustos, agresiones físicas, pérdida de derechos. Con cada noticia sobre un cristiano perseguido, mi corazón se encogía, pero al mismo tiempo crecía en mí una certeza: en cuanto más intentan silenciar la verdad, más resuena en los corazones dispuestos a escuchar. En el sueño, vi que el sufrimiento de los justos no era en vano. Cada lágrima derramada, cada insulto soportado, cada sonrisa mantenida en medio de la adversidad. Todo esto era como semillas sembradas en tierra fértil. La gente observaba desde lejos, admirando la valentía silenciosa de quienes no se rindieron, ni siquiera ante el dolor. Vi, en medio de la oscuridad de la persecución, pequeñas llamas de esperanza ardiendo en lugares inesperados. Niños que, al ver a sus padres amenazados, se reafirmaron aún más en su fe. Jóvenes que, ante el desprecio, decidieron no retroceder. La sangre de los mártires, como nos cuenta la historia de la Iglesia, siempre ha sido la semilla de nuevos avivamientos. La voz que me acompañó en el sueño dijo: bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Al principio, confieso que tuve miedo. ¿Quién no lo tendría? A nadie le gusta ser excluido. Nadie quiere ser objeto de odio. Pero poco después sentí una fuerza interior que no provenía de mí en la fe. Cuando se la presiona, revela su verdadera grandeza. Los justos no necesitan gritar ni justificarse. El testimonio silencioso de una vida recta habla más fuerte que cualquier argumento. La persecución, que parecía el fin, fue en realidad el comienzo de una revolución espiritual. Me invadió un intenso deseo de orar por quienes sufren por amor al Evangelio. Pensé en los misioneros en países cerrados, en los hermanos y hermanas que lo arriesgan todo para llevar la palabra donde está prohibida. También pensé en quienes, aquí mismo, luchan a diario contra la burla, la exclusión y los prejuicios. Decidí que no puedo desperdiciar el privilegio de la libertad que aún tenemos. Si puedo hablar hoy, debo hablar. Sí puedo amar. Debo amar aún más. En la comodidad no puede adormecernos. La complacencia no puede silenciarnos. Necesitamos ser sal y luz donde Dios nos ha plantado, con valentía y compasión. La cuarta señal es una advertencia, pero también una promesa. Jesús nunca ocultó a sus seguidores que el camino sería difícil, pero les garantizó que estaría con nosotros hasta el final. Si sientes vergüenza, miedo o soledad debido a tu fe, recuerda que no estás solo. Formas parte de una familia de millones de personas en todo el mundo que resisten con amor y esperanza. Tu fidelidad será honrada, tu valentía inspirará a otros y tu testimonio resonará en la eternidad. La persecución de los justos no es el fin. Es la confirmación de que estamos en el camino correcto, preparando el terreno para una cosecha mucho mayor. La quinta señal se me mostró como una visión futurista e inquietante. Un escenario que parecía lejano, pero que se vuelve más real cada día. En mi sueño, caminaba por calles donde la gente ya no hablaba, sino que caminaba cabizbajo, pegado a pantallas luminosas. El canto de los pájaros había sido reemplazado por notificaciones, e incluso el cielo parecía menos azul, como si la vida real hubiera perdido su valor ante un universo digital que lo consumía todo. Cada paso que daba alguien era monitoreado, cada decisión registrada en bases de datos invisibles, formando un gigantesco rompecabezas de control. Sentí un escalofrío al darme cuenta de que, para muchos, la libertad ya no era tan importante como la comodidad de la rutina predecible que proporciona la tecnología. Al principio, la tecnología parecía un regalo del cielo que facilitaba tareas, acortaba distancias y traía información en segundos, pero poco se convirtió en un instrumento de dependencia, distracción y, peor aún, de vigilancia. En el sueño, vi a personas aceptando de buen grado implantes, chips y sistemas de monitorización total, convencidas de que esto les haría más seguros. No se daban cuenta de que, poco, estaban renunciando a su privacidad, a su autonomía, a la esencia misma del ser humano. Quien controla la información controla el mundo, decía la voz que me acompañaba. Las decisiones más importantes ya no provenían del corazón, sino de algoritmos despiadados. Observé familias reunidas en silencio, cada una absorta en su propio universo virtual, mientras la vida real pasaba desapercibida ante sus ojos. Vi a personas juzgadas no por su carácter, sino por datos fríos, evaluaciones y puntuaciones, el acceso a derechos básicos como la salud, el trabajo e incluso la alimentación estaba condicionado a reglas impuestas por sistemas
que nadie veía ni entendía. El miedo a equivocarse, a ser excluido o cancelado, hizo que muchos se conformaran sin siquiera cuestionarlo. La verdadera libertad, como la enseñó Jesús, parecía lejana en ese mundo donde todo estaba rastreado, monitoreado y controlado. En el sueño, la escena era tan convincente que incluso dudé de si sería posible resistir. Pero de repente, una pequeña luz brilló en medio de la oscuridad digital. Envía personas reunidas en oración, desconectadas de las máquinas, pero conectadas con el espíritu. Estas personas no estaban atadas a pantallas, sino que se miraban a los ojos, se abrazaban, compartían historias y penas. Descubrí que la libertad no reside en evitar la tecnología, sino en no dejarse esclavizar por ella. Necesitamos usar los recursos a nuestro favor, sin abandonar jamás la esencia humana, la fe, el tacto y la palabra viva. Me desperté decidido a repensar mis propias decisiones. ¿Cuánto tiempo paso frente a una pantalla? ¿Cuántas relaciones he permitido que se debiliten por la complacencia digital? Comprendí que el desafío de nuestro tiempo es vivir en equilibrio, usar la tecnología como herramienta, pero nunca como amo. El mundo puede intentar aprisionarnos con promesas de comodidad, pero quienes confían en el Señor encuentran la verdadera libertad. Él nos llama a vivir intensamente, con los ojos abiertos a las personas, a la creation, a lo que realmente importa. La quinta señal es una advertencia urgente. El control aumenta, pero Dios aún nos da la oportunidad de elegir lo que realmente importa. No tengan miedo de ser diferentes. No se conformen a un mundo donde la tecnología dicta las reglas del corazón. Busquen el equilibrio, cultivan la fe, valoren las relaciones humanas, la familia y la comunidad. Recuerden, en ningún sistema, por avanzado que sea, puede aprisionar el alma de quien pertenece a Dios. El futuro puede ser incierto, pero la promesa de libertad permanece para todos los que confían en Él. Entre todas las señales, quizás ninguna sea tan silenciosa y devastadora como el enfriamiento del amor. En el sueño, caminaba por calles llenas de gente, pero sentía un frío en el aire que trascendía el clima. Había rostros serios, miradas desviadas, prisa en cada paso. Niños jugaban solos, ancianos sentados en los bancos del parque esperando a alguien que nunca llegaba. Los abrazos, el cariño y la amabilidad se convirtieron en lujo, como si el corazón humano hubiera construido muros invisibles para protegerse del dolor, pero terminara aislándose del amor mismo. Me quid ali, sintiendo un inmenso vacío, como si algo esencial faltara en el mundo. En la vida real, lo veo en pequeños gestos ambecinos que ya no se saludan, familias enteras reunidas alrededor de la mesa, pero cada uno pegado al móvil, amigos que se distancian por desacuerdos triviales. El egoísmo ha crecido sigilosamente, camuflado bajo el ajetreo de la vida cotidiana. Vivimos tan preocupados por nuestros propios problemas que olvidamos mirar a nuestro alrededor, percibir el dolor y la alegría de los demás. El amor al prójimo, que siempre ha sido el mandamiento más importante, ha cedido terreno ante la desconfianza, la impaciencia y la prisa. A menudo, la falta de tiempo es solo una excusa para la falta de voluntad de amar. En el sueño, vi familias desmoronándose como arena, relaciones abandonadas por el orgullo o resentimientos no resueltos. Comprendí lo fácil que es acostumbrarse a la ausencia de afecto, aceptar la soledad como parte del proceso de maduración. Pero la voz me recordó, por haberse multiplicado la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Sentí una profunda tristeza, pero al mismo tiempo una invitación a reavivar la llama que aún existe dentro de cada uno de nosotros. Jesús siempre enseñó que solo el amor es capaz de transformar el mundo. Es fácil ser indiferente. Es difícil mantener la sensibilidad en tiempos de tanta indiferencia. Empecé a reflexionar sobre las oportunidades perdidas, los gestos de cariño que no di, los abrazos que pospuse, las palabras de aliento que retuve por vergüenza o distracción. ¿Cuántas relaciones podrían haberse salvado con un simple mensaje, una visita inesperada, un perdón otorgado, antes de que el orgullo se convirtiera en distancia? El mundo es frío, pero no tiene por qué serlo. El amor se puede reavivar con pequeños gestos, en una sonrisa, una escucha atenta, una oración silenciosa. A veces, lo que nos parece insignificante puede ser la respuesta a la oración desesperada de alguien. Después de esa experiencia, decidí buscar oportunidades diarias para demostrar amor, por pequeñas que parezcan. Al ayudar a un desconocido, escuchar a un amigo, perdonar a quienes me han herido, me doy cuenta de que la calidez del amor regresa. Estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad,
a reavivar el fuego del amor donde todo parece gris y sin esperanza. No esperes a que otros cambien, empieza por ti mismo. Hoy, ahora, el mundo necesita ejemplos vivos de compasión, empatía y generosidad. Y Dios puede usar cada uno de tus gestos para conmover los corazones de quienes más lo necesitan. La sexta señal no es una sentencia definitiva, es una invitación para que cada uno de nosotros sea la respuesta al frío que azota a la humanidad. No permitas que el dolor, el miedo, ni las decepciones del pasado endurezcan tu corazón. Pídele a Dios que restaure tu capacidad de amar, de cuidar, de estar presente. El fin de los tiempos puede estar marcado por el enfriamiento del amor, pero quienes permanezcan firmes en esta llama verán milagros a su alrededor. Ama, aunque parezca en vano. Perdona, incluso sin ser correspondido. Abraza, incluso sin merecerlo. El amor nunca regresa vacío, y puede ser, precisamente, la diferencia entre el final y un nuevo comienzo para alguien. La escena que vi en ese sueño parecía una pesadilla, pero era demasiado real para ignorarla. Primero llegaron las guerras, los conflictos estallaron en lugares insospechados, como si la humanidad estuviera siempre al borde de una nueva confrontación. Vi ciudades enteras sumidas en el caos, familias huyendo, sin saber si algún día se reunirían. No se trataba solo de guerras entre países, sino de batallas dentro de las propias naciones, luchas por el poder, los recursos e incluso el simple orgullo. El sonido de las bombas y las sirenas se mezclaba con los gritos de quienes lo habían perdido todo. Incluso en lugares donde no había guerra física, sentí una guerra invisible rugiendo en los corazones, una batalla entre la esperanza y la desesperación, entre la confianza y el miedo. Mientras el mundo sangraba, una nueva amenaza se propagaba silenciosa y rápidamente a las plagas. Vi hospitales abarrotados, profesionales sanitarios exhaustos, madres desesperadas, buscando medicinas para sus hijos. Enfermedades misteriosas surgieron sin previo aviso, trayendo consigo el miedo a lo desconocido. Personas aisladas, calles desiertas, negocios cerrando sus puertas. El contacto humano se volvió peligroso. Los abrazos se convirtieron en añoranza. Las pandemias afectaron no solo el cuerpo, sino también el espíritu, sacando a la luz la fragilidad de todos. El sentimiento de vulnerabilidad nos unió por un momento, pero pronto dio paso a la indiferencia y a la lucha por la supervivencia. En medio del caos de guerras y plagas, emergió una tercera señal, aún más sutil en el engaño definitivo. En el sueño, vi a líderes carismáticos ascender al poder, prometiendo soluciones milagrosas, unidad y paz, pero sus palabras estaban llenas de artificio. Muchos creyeron y entregaron su futuro en manos de estas promesas vacías. Vi multitudes hipnotizadas por hermosos discursos, dispuestas a renunciar a sus convicciones por una sensación de seguridad ilusoria. El engaño era tan sofisticado que incluso los más atentos dudaban. El mundo parecía desear desesperadamente que alguien tomara el control, incluso si eso significaba sacrificar la verdad. Observé todo con pesar, dándome cuenta de lo fácil que es perder la fe en medio de tantas crisis. Cuando la guerra y la plaga se combinan con el engaño, incluso los firmes pueden flaquear. Sentí el dolor de quienes perdieron la esperanza, quienes cambiaron la libertad por la comodidad, quienes fueron seducidos por mentiras bien dichas. Pero escuché la voz suave y persistente que decía: el que persevere hasta el fin se salvará. Fue un recordatorio de que, por muy mal que parezca todo, Dios sigue al mando. El secreto no está en evitar el sufrimiento, sino en no dejar que nos robe nuestra esencia y nuestra confianza en lo eterno. He estado reflexionando sobre el poder de la fe en estos tiempos oscuros. Incluso cuando todo parecía derrumbarse, había pequeños resquicios de esperanza, personas que se ayudaban mutuamente, comunidades que se unían para proteger a los más vulnerables, gestos de solidaridad que, aunque discretos, demostraban que el bien aún perdura. El enemigo puede sembrar miedo y mentiras, pero jamás podrá extinguir la luz de quienes permanecen fieles. La guerra, la peste y el engaño son armas antiguas, pero el amor, la fe y la verdad son aún más antiguos y mucho más poderosos. Por lo tanto, las señales séptima, octava y novena son un llamado a la vigilancia, la valentía y la resiliencia. No se dejen vencer por el pánico, ni se dejen engañar. Busquen discernimiento, fortalezcan su fe, alimenten la esperanza. Los últimos tiempos son difíciles, sí,
pero también son una oportunidad para presenciar milagros, para ver a personas levantarse en medio de lo imposible, para experimentar una paz que solo Dios puede dar. El caos puede ser el escenario, pero quienes permanecen con Cristo nunca estarán solos en medio de la tormenta. La última señal, a diferencia de las anteriores, no comenzó con miedo, sino con esperanza. Vi una luz aparecer en el horizonte, pequeña al principio, pero que pronto se extendió, iluminando calles, casas y corazones. Esta luz no provenía de gobiernos ni de líderes famosos, sino de gente común, hombres, mujeres, jóvenes, niños, que decidió volver a Dios con todo su corazón. Era el momento del gran llamado, un avivamiento silencioso que crecía entre quienes habían sido quebrantados por luchas anteriores. El sufrimiento había preparado el terreno, pero ahora brotaban lágrimas de arrepentimiento y promesas de un nuevo comienzo. En este sueño, vi familias reconciliándose, padres e hijos abrazándose tras años de distancia, parejas decidiendo empezar de nuevo, amigos que se habían herido, eligiendo el perdón. La transformación era visible. Iglesias que antes estaban vacías y frías, ahora estaban llenas no solo de gente, sino también de oración, alabanza sincera y verdadera compasión. Allí buscaba grandes milagros, pero cada persona estaba dispuesta a hacer un milagro en la vida de otra. El Espíritu de Dios se movió silenciosamente, tocando corazones cansados, dando nueva esperanza a quienes ya no creían en el cambio. En medio de este avivamiento, escuché el último toque de trompeta. Fue como un llamado urgente, imposible de ignorar. ¡Aún hay tiempo! Esta frase resonó en el sueño, y al despertar, continuó en mi mente. Vi puertas que se abrían, oportunidades que surgían donde antes solo había muros. Quienes respondieron al llamado, encontraron paz, valentía y un nuevo propósito. Quienes dudaron sintieron el peso de un arrepentimiento tardío. Comprendí que la mayo era señal del fin de los tiempos. No es la tragedia, sino la oportunidad de empezar de nuevo mientras aún hay tiempo, de elegir la verdad en lugar del engaño, de buscar a Dios por encima de todo. Esta última señal es diferente porque no es una sentencia, sino una invitación. A Dios no le interesa condenar, sino restaurar. No importa cuán lejos haya llegado alguien, no importa cuán dura sea la caída, Él todavía lo llama por su nombre, ofreciéndole perdón, sanación y guía. Vi que el fin de los tiempos puede ser aterrador para quienes no creen, pero para quienes escuchan el llamado, es solo el comienzo de algo eterno. El miedo da paso a la fe, el dolor a la esperanza y la soledad es vencida por la certeza de que nunca caminamos solos. Ahora mismo, quiero preguntarte, ¿cuál de estas señales te llegó más al corazón? ¿Qué te llama Dios a cambiar hoy? Quizás sea hora de volver a casa, de buscar la reconciliación, de dejar atrás el orgullo, de pedir perdón, de volver a abrazar a quienes amas. Quizás sea hora de abrazar tu fe con valentía, de abandonar viejos hábitos, de dar el paso que siempre has pospuesto. Aún hay tiempo, pero debes actuar ahora, mientras la puerta esté abierta. El futuro pertenece a quienes escuchan la voz de Dios y responden sin demora. No ignores las señales. Todo lo profetizado está ante nuestros ojos. Puede ser uno más de los que cierran los ojos o alguien que forma parte de este movimiento transformador. La 10ª señal es la invitación más importante de tu vida. Levántate, prepárate, comparte la verdad, ama sin reservas, vive tu fe intensamente. El fin de los tiempos puede asustar al mundo, pero para quienes creen, es solo el comienzo de la eternidad junto a Dios. Que Él te bendiga y te guíe en cada decisión de ahora en adelante. Antes de terminar este video, quiero invitarte a hacer algo diferente. Tómate un minuto ahora, solo para ti, y cierra los ojos. Deja que todo lo que has escuchado aquí pase por tu mente y pregúntate, ¿qué señales ves en tu vida? ¿Qué cambios te pide Dios en este momento? Quizás hoy sea el momento de volver a hablar con alguien, pedir perdón, empezar una nueva historia, o simplemente arrodillarse y pedir consejo. No importa lo difícil que parezca, recuerda, mientras haya vida, hay esperanza, y hay tiempo para empezar de nuevo. Si lo sientes en el corazón, escribe aquí lo que más te conmovió u ofrece una oración. Lee los mensajes de otros. Quizás descubras que no estás solo. Usa este espacio para encontrar apoyo, compartir dudas y fortalecer tu fe. Y si algo en tu interior te pide un cambio, no ignores esa voz. El verdadero impacto de este video ocurre fuera de la pantalla cuando decides actuar, transformarte y creer. Que Dios te bendiga, te fortalezca
y te acompañe en este camino. El final puede estar cerca, pero todo nuevo camino comienza con un solo paso. Dona el tuyo hoy.